Hola, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo aquí a Mentalidad Fuerte. Hoy hablaremos de un tema muy buscado y muy importante en nuestras vidas, que hemos estado preguntándonos durante varios años de nuestras vidas. La pregunta es, ¿cuál es el sentido de la vida? Bueno, pues como lo dijo el gran psiquiatra suizo Carl Gustav, que colaboró con Sigmund Freud, dijo, el único propósito de la vida es encender la luz en medio de la oscuridad de la existencia. Ahora, abramos nuestra mente, porque nuestra mente funciona mejor cuando está abierta. Como ya la abrimos, ahora responderemos a estas dos preguntas, que son un misterio para encontrar el sentido en nuestra vida. La primera pregunta es, ¿nuestra alma está en el cerebro? Para responder, contaré una historia. La historia dice así. Dicen que había un científico que estaba trabajando en un tema muy complejo. Y entonces apareció su hijo pequeño, que le insistió en ayudarlo. Bueno, pues el padre, que le daba mucha pena botar a su hijo, se puso a pensar y le dijo a su hijo, y le dio una tarea para que le entregara y le deje tranquilo. Y entonces cogió un mapa del mundo y lo rompió en pedazos y le dijo, mira hijo, a veces los inventores tenemos que hacer estas cosas para reparar las cosas rotas, a ver si eres capaz de reparar este mundo que está roto. Él pensó en que su hijo demoraría días y horas resolviendo esto, pero al cabo de una hora el hijo le devolvió el mapa perfectamente completado. El padre, sorprendido, le dijo, ¿pero cómo has podido resolver si es muy complejo? Y el hijo le respondió, papá, yo no sé cómo reparar un mundo roto, pero jugando me di cuenta que al revés había una figura de un hombre, y yo sí sé cómo se ve un hombre. Entonces reparé al hombre completo y le di vuelta. Por ello la pregunta puede ser más relevante de lo que pensamos, porque lo que nos estamos preguntando en realidad es si somos seres materiales o hay en nosotros una dimensión espiritual. Para refinarlo, lo espiritual es algo inmaterial, que no es regido por las leyes de la materia. Vayamos por partes. Antes de comenzar, ¿qué es el cerebro? Bueno, pues el cerebro es una realidad material que pesa aproximadamente 1200 gramos. Esta está compuesto por neuronas, por células de glía, que son 6 veces más numerosas que las neuronas, y por vasos sanguíneos. Hay 100.000 tipos aproximados de neuronas distintas, un número de 100.000 millones que establecen unos 100.000 billones de conexiones que calculan que hacen 300.000 trillones de operaciones por segundo. Eso es el cerebro, una maravilla. ¿Y qué es el alma? El alma es una realidad metafísica, una realidad no material, y por lo tanto las ciencias positivas, ni la física, ni la química, ni la biología pueden decir nada sobre la existencia del alma, porque son ciencias diseñadas y estudiadas para la realidad en las cosas materiales. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues como dijo el filósofo austríaco Wittgenstein, sobre lo que no podemos hablar debemos guardar silencio. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias de pensar que el ser humano es exclusivamente material? Bueno, pues si seríamos exclusivamente materiales, no habría libertad. ¿Por qué? Porque la materia está completamente determinada por las leyes de la materia, y en consecuencia no podríamos hacer nuestra frase del existencialista francés Jean-Paul Sartre. Libertad es lo que tú haces con lo que a ti te han hecho. Porque seríamos puras máquinas de reacción, no habría respuesta. ¿Cuáles serían las consecuencias de pensar que nosotros somos exclusivamente seres materiales? Vamos a traer a nuestra mente a un ser querido para poder hacer un ejemplo y un entrenamiento para que veas que somos seres espirituales, pero también materiales. Ahora, deja que ese ser querido, ese ser tan apreciado para ti, llegue a tu mente. Ahora, ¿notas cambios cerebrales en tu mente? ¿Hay cambios físicos? ¿Ves que te da un poco de alegría, una comezón, una sensación, un anhelo de recuerdo? Pues sí, porque en realidad el núcleo accumbens
ha comenzado a soltar dopamina. Las zonas prefrontales han empezado a liberar neuropéptidos, endorfinas, encefalinas, andamninas, un montón de cosas que ahora déjenme que tengan que hacerse esta pregunta. ¿Pensás que ese amor por su ser querido puede ser reducido exclusivamente a un saco de neuronas y neurotransmisores? ¿O hay algo más en ahí? Si consideramos que el ser humano es material, es mucho más fácil estar inclinados a tratarnos como objetos, como medios para nuestros fines, como medios para aumentar el capital, o observar lo que está ocurriendo ahora. ¿Acaso no nos sentimos más felices? ¿Tendrá algo que ver esto que está en nuestra mente a lo que llamamos dimensión espiritual? Bueno, pues para pasar este tema, empezaremos a hablar en lo espiritual. Cuando se habla de una dimensión espiritual, no estoy hablando nada más que abrirse a la posibilidad de que esta dimensión exista. No se habla de abrazar a un credo o un dogma, aunque algunas personas insisten en decirnos que la única manera de abrirnos a esta dimensión es de esa forma. Esto se trata de algo más profundo, se trata de entrar en contacto con algo más íntimo que hay en el ser humano. Y en esta época donde todos andamos tan perdidos, en una época donde se aumentan los consumos de insólicos, de antidepresivos, los psicólogos han aumentado y han dicho que en un 30% el número de consultas ha crecido. ¿Acaso la recuperación de esta dimensión no nos sacaría de la edad de la ansiedad en la que vivimos? Bueno, pues el gran escritor Víctor Hugo decía: siéntate por un instante como un pajarito apoyado sobre su débil y frágil rama mientras canta. Aunque sienta como la rama se dobla y puede quebrarse, éste está tranquilo porque en el fondo sabe que puede volar. Por eso es que cada uno tenemos que hacer una reflexión y decidirnos a que empecemos a buscar nuestra fortaleza, nuestra espiritualidad, nuestra búsqueda interior, como habla el gran y grandiosísimo Campbell. El hombre ha conocido tanto la metodología, tanto de Oriente como de Occidente, que decía: el sentido de la vida es hacer que los latidos de nuestro corazón sintonicen con los latidos del universo. Para mí, esta frase es el resumen del sentido de nuestra vida, porque en sí, el sentido de nuestra vida es ir con los latidos de nuestro corazón, ir con lo que anhelamos, ir con lo que queremos y sintonizarlos con los latidos del universo. Esto se trata de dar un buen permiso, o sea, sentir e ir por nuestros latidos, o sea, hacer lo que queremos hacer, pero sin hacer daño a nadie, ir con el permiso del universo. En sí, esto está resumido, y esto es en lo que se resume el sentido de nuestra vida. Ahora, la pregunta: ¿somos lo que pensamos? Recordemos los textos del Sakyamundo del Buda Siddhartha Gautama, quien fue el primer Buda, que dijo: nuestra forma de vivir está moldeada por nuestra mente. Acabamos convirtiéndonos en aquello en lo que pensamos. Por eso nos preguntamos: ¿puedo yo con mi pensamiento construirme o destruirme? ¿Realmente puedo cambiar mi vida cambiando mi forma de pensar? Veamos los pensamientos perturbadores, que son o no la solución, que también son la desesperanza y la frustración, que activan emociones aflictivas como el resentimiento, como el miedo, la frustración y la ira. Esto da lugar a una activación de un todo, un sistema extremadamente complejo llamado sistema nervioso parasimpático. El efecto de nuestras emociones negativas, cuando se mantienen con el tiempo, pueden llegar a formar varios síntomas, como son el 1. Primero, que es debido al cambio, se produce en el cerebro un riego sanguíneo que altera profundamente la capacidad de analizar y pensar con rigor. 2. Bloquean casi por completo el proceso creativo, porque los lóbulos prefrontales son la clave para pensar.
3. Alteran enormemente la memoria, la capacidad de aprender. 4. Generan insomnio. 5. Sobrecargan al corazón. 6. Facilitan arritmias. 7. Generan hipertensión. 8. Aumentan la grasa abdominal. 9. Alteran la coagulación. Aumentan la coagulación de la positividad. También puede haber más posibilidad de tener strokes o accidentes cardiovasculares. Producen úlceras pépticas, colones irritables, gastritis crónica, reflujo gastroesofágico, producen osteoporosis, destruyen la masa muscular. Esto es demasiado serio. Realmente pensar que en realidad no es importante nuestra dimensión espiritual es algo que nos afecta en muchas formas y nos da muchos efectos negativos. Así que ¿no debemos ya cambiar esto? Muchos tenemos hábitos o pensamientos negativos que son muy constantes. Fijaos, no nos dividamos como ideas, sino como creéis, como certezas absolutas. Y el gran filósofo José Ortega y Gasset decía: las ideas las tenemos, en las creencias estamos. Y estas creencias disfuncionales de uno mismo sobre el mundo alteran por completo la percepción de las cosas. Es decir, acabamos viviendo según pensamos. Hay veces que nos envuelven emociones como la ira, la frustración, el resentimiento, y nos vemos tan sólidas que creemos que no podemos hacer nada, que no tenemos un camino. Es como si fuéramos espectadores en una película, en un drama, y de repente nos convertimos en un personaje, en la persona oculta como el personaje. Nos rodea una tremenda masa de preguntas, una disfunción en nuestra mente, una confusión. Tendemos a reinventar nuestra forma de mirarnos, tendemos a recordar lo que es más importante. No está delante de nosotros o de lo que está detrás de nosotros, sino lo que está dentro de nosotros. Es un trabajo precioso, es un trabajo consistente, donde poco a poco vamos aflorando toda nuestra grandeza, todo nuestro ser. Me voy a despedir con las grandes palabras de Khalil Gibran, que dicen: en esos inviernos que soporta el corazón, hay una primavera, a un punto de despertar detrás de la noche más oscura. Siempre hay la promesa de un espléndido amanecer. Nosotros, los zarandeos de la vida, cuando la vida nos da por todos los sitios, podemos caer en la oscuridad de la desesperanza o abrirnos a la oscuridad del misterio, saliendo, creyendo que aunque no lo veamos, aunque no lo comprendamos y aunque no nos guste, en la vida todo tiene un sentido. Espero haberte ayudado a encontrar el sentido de la vida. Y como dije, sigue lo que quieres, ve con los latidos de tu corazón y sin hacerle daño a nadie. Recuerda que la comunicación es importante y esta nos abre a una vida mejor. Bueno, pues eso es todo por el podcast de hoy. Así que nos vemos aquí en Mentalidad Fuerte. ¡Chao, chao!